Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad se llevó a cabo el trabajo práctico del laboratorio número 4, correspondiente a la unidad 5 de destilación de la Cátedra de Operaciones Físicas 3 del año 2025. Junto con mi compañero Juan Cruz Romero y quien les habla, Gladys Andreoli, queremos comentarles cómo se llevó a cabo esta práctica y los resultados que obtuvimos. El laboratorio consta de un orden, tenemos una introducción, objetivos de la práctica, los compuestos químicos, la metodología del laboratorio, los materiales utilizados, información acerca de las diferentes destilaciones desarrolladas, los resultados obtenidos y sus conclusiones. En este laboratorio se realizaron dos tipos de destilación sobre una mezcla binaria de benceno y tolueno, una destilación diferencial y una destilación continua. Ambas experiencias fueron complementadas con un análisis eh, para determinar la composición de los productos. El objetivo fue familiarizarse con los equipos industriales de separación y evaluar la eficiencia de los procesos. Las divisiones respecto a los resultados teóricos, respecto a los experimentales, se atribuye a que, aunque se trabajó con una alimentación y extracción de productos, el sistema no operó bajo un régimen estacionario y las pérdidas operacionales del sistema o errores de medición afectaron esta precisión. Los objetivos del laboratorio fueron realizar especificaciones de los equipos, diferenciar los tipos de filiación aplicados, evaluar el ajuste de las ecuaciones de diseño, en el caso de que se lo permita, verificando balance de materia en particular, adquirir experiencia de manejo del tiempo limitado y trabajar en equipo. También las actividades a desarrollar fueron poner el equipo en funcionamiento, la mezcla a emplear fue de benceno y tolueno, muestrar productos y residuos para ser analizados por cromatografía gaseosa, registrar lecturas de cantidades individuales, finales, caudales y temperaturas de cada una, e interpretar los resultados. Los reactivos a utilizar fueron una mezcla de benceno y tolueno. El benceno tiene una temperatura de ebullición de 80 grados centígrados, en cuanto al tolueno tiene una temperatura de ebullición de 110 grados centígrados, siendo este último el componente más pesado. El disulfuro de carbono es utilizado en los viales para el análisis de muestras en la cromatografía gaseosa. Para esta práctica utilizamos un cromatógrafo de gases para analizar las muestras obtenidas como producto del destilado. Se utilizó un cromatógrafo de gas con detector FID de ionización de llama, que es ideal para hidrocarburos. O el tipo de columna era una columna capilar ZB-1 de alta resolución y que necesita un bajo nivel de muestra. En este caso em, se hizo una dilución con disulfuro de carbono. El cromatógrafo de gases utilizado funciona vaporizando la muestra y transportándola con un gas inerte, en este caso se utilizó hidrógeno, a través de las columnas y bueno, los componentes se separan según su interacción con la fase estacionaria y se detecta por sus tiempos de retención. La metodología de esta experiencia constó de lo siguiente. Primero se montó el equipo a utilizar. Luego se agregaron 200 mililitros de una mezcla de benceno y tolueno y se colocaron en el balón de destilación, al cual se lo sometió a través de una manta calefactora a temperatura constante y controlada. Cuando se iniciaba con la temperatura, se iniciaba con el cronómetro a la par y se tomaba registro de la temperatura de destilación en cada instante. Previo a todo esto, se debía tener rotulados los viales a partir de los cuales se recogerían las muestras que serían analizadas posteriormente en el cromatógrafo de gases. Se registró el tiempo y temperatura de cada muestra extraída y al finalizar la destilación se tomaba una muestra del destilado final y una muestra del residuo final. Cada muestra, como mencioné anteriormente, es analizada por el cromatógrafo de gases. Bueno, a continuación hablaremos de lo que fue la experiencia de la parte de destilación diferencial. Previo a su explicación, explicaremos qué es la destilación diferencial. Bueno, la destilación diferencial es un proceso de separación en donde una cantidad fija de líquido se evapora parcialmente y el vapor resultante se retira y se condensa continuamente a medida que éste se va formando. De esta manera, el vapor que se desprende en una destilación diferencial está en cualquier momento en equilibrio con el líquido del cual se forma, pero lógicamente cambia continuamente su composición. Por lo tanto, la aproximación matemática a este modelo va a ser del tipo diferencial.
Este método no es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que la concentración en la solución del balón de destilación del componente más volátil, a medida que transcurre la destilación, va a ir disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la solución en el balón de destilación, a medida que transcurre el tiempo, se va a ir empobreciendo en el compuesto más volátil. Al ir enriqueciéndose en el compuesto más pesado, va a requerir de temperaturas de ebullición cada vez más altas para seguir con el proceso de destilación. Bien, el equipo a utilizar para la destilación diferencial fue el que se observa graficado en el siguiente esquema. Entre los componentes más importantes del sistema podemos observar el termómetro, el cabezal de destilado con cavidad para termómetro, el balón de destilación, la manta calefactora, el condensador, el cual es un tubo de refrigerante que tiene una entrada y una salida de agua, y bueno, todos los componentes del equipo que se pueden observar en la imagen. Una vez obtenidas las muestras de esta destilación diferencial, se obtenían los siguientes resultados a partir de la cromatografía de gases, como mencioné anteriormente. El cromatógrafo arrojaba picos en los cuales el primer pico era correspondiente al compuesto más ligero y el segundo pico era correspondiente al compuesto más pesado. Cada pico tenía su respectiva área. Si nosotros hacíamos el área del pico del compuesto más ligero dividido la suma de las áreas del pico del compuesto más ligero más el pico del compuesto más pesado, obteníamos así la fracción másica del compuesto más ligero. De esta manera se obtuvieron todos los valores de las fracciones másicas, las cuales posteriormente fueron convertidas a fracciones molares de las muestras que se observan en la diapositiva. Bueno, como les mencionaba al principio, se observa que al ir transcurriendo la destilación, podemos analizar que en cada muestra iba disminuyendo la cantidad del compuesto más volátil. Esto debido a que la muestra cada vez se iba empobreciendo más en el compuesto más volátil a medida que transcurría la destilación. Después podemos observar resultados en la diferencia de volumen. Por ejemplo, el volumen de alimentación fue de 200 mililitros y el volumen de destilado que se midió fue de 108,5 mililitros. Si nosotros quisiéramos obtener el volumen del residuo de forma indirecta, tendríamos que hacer 200 mililitros menos 108,5 mililitros, el cual nos da el volumen que se observa al fondo de la izquierda. Sin embargo, el volumen del residuo medido de forma directa fue de 83 mililitros. Perdón. Estas discrepancias entre el volumen del residuo medido de forma indirecta y directa se deben principalmente al volumen extraído a partir de los viales y además a posibles fugas que hayan ocurrido durante la experiencia. Y lógicamente, esto último se va a ver reflejado en el balance de materia particular, por lo cual podemos observar que se tiene un error del 3,76% debido a esto, debido a posibles fugas y demás. El balance de materia particular se encuentra en la diapositiva a la derecha, donde en la alimentación se midieron 89,1 gramos, en el destilado 63, perdón, 2 gramos y en el residuo 22,5 gramos. eh, Haciendo una comparación de la masa en la alimentación y la suma de la masa en el destilado más el residuo, se observa que se tiene un error del 3,76%. Bueno, en el extremo derecho superior de la diapositiva podemos observar el modelo teórico de destilación diferencial, en el cual se parte desde la fracción molar del compuesto más volátil en el residuo hasta la fracción molar del compuesto más volátil en la alimentación, perdón. Las fracciones molares que están saliendo a lo largo de toda la destilación del vapor, es decir, los I, son composiciones de vapor que están en equilibrio con el líquido que va quedando. Por eso es que se lo llama a estos I asterisco, debido a que no es un I cualquiera, sino que es un vapor que siempre está en equilibrio con el X residual, o sea, con la fracción molar del compuesto más ligero en el residuo. Bien, obteniendo estos I asterisco a partir de la curva de equilibrio del sistema benceno-tolueno para cada X, desde el X de alimentación hasta el X del residuo, se obtiene por integración, como se observa en el gráfico inferior, se obtiene un área de 1,11, el cual nos está dando el valor del logaritmo de la alimentación sobre el residuo. Es decir, la relación de alimentación sobre el residuo nos dará un valor de 3,053 de forma teórica. De forma experimental, se obtiene que esta relación con el WD, o sea, con el valor del residuo medido de forma indirecta, se obtiene un valor de 2,18, con lo cual nos da un error del 30%.
Este error se discutirá en las conclusiones. Bueno, ¿y por qué la experiencia no se ajusta al modelo teórico? Como conclusión, la fundamentaremos a esta desviación en una combinación de factores termodinámicos y operacionales. Bueno, la inexactitud de los datos de equilibrio de I asterisco es la hipótesis en la cual nos centramos por qué la experiencia no se ajusta a este modelo teórico. Nuestra conclusión fue que la solución no se comportaría como ideal, sino que habría una desviación con respecto a la ley de Raoult. Entonces, de esa manera, los I asteriscos obtenidos a partir de la curva trabajada, a partir de la ley de Raoult, nos estarían dando valores erróneos de I, es decir, los I reales debido a esta desviación de la idealidad, debido a esta desviación de la ley de Raoult, serían valores distintos a los obtenidos, con lo cual eso estaría explicando la desviación del comportamiento, debido a una desviación de la solución de un comportamiento ideal. Otra cuestión, también anteriormente mencionada, es que las diferencias entre el volumen del líquido residual teórico y el volumen medido introducen un error directo en el balance de materia y en la curva experimental. Estas discrepancias se atribuyen a pérdidas operacionales del sistema, como por ejemplo fugas de vapor o de líquido, condensación incompleta fuera del colector, o a errores aleatorios de medición durante la medición del destilado o residuo. De esta manera se afectó a la precisión del rendimiento calculado. Y estas serían las dos conclusiones de por qué la experiencia no se ajusta al modelo teórico. Bueno, como les habíamos comentado, este laboratorio consta de dos destilaciones. Mi compañero explicó la destilación diferencial y ahora les voy a pasar a explicar la destilación continua. La destilación continua separa líquidos miscibles con puntos de ebullición cercanos mediante múltiples ciclos de vaporización y condensación en una columna de rectificación, que en este caso se utilizó un relleno aleatorio. Esta práctica mejora la resolución frente a la destilación diferencial. El montaje es análogo a la destilación diferencial, como explicó mi compañero, pero se intercala una columna de rectificación entre el balón de destilación y el cabezal de destilación. El empaquetado de esta columna son cilindros de vidrio ubicados al azar, lo que aumenta la superficie de contacto entre el vapor y el condensado. Lo demás se utiliza de la misma manera. Tenemos un termómetro, una salida y entrada del agua para refrigerar, el tubo refrigerante, eh, la muestra del destilado, que se utiliza un vial, la manta calefactora, el balón de destilado y bueno, el cabezal de destilación con cavidad para este eh, termómetro. También bueno, se utilizaron materiales extras como mangueras eh, y demás para la instalación de las mismas. En cuanto a los resultados que obtuvimos, para la realización y los cálculos se llevó a cabo mediante bueno, la información aportada por el cromatógrafo de gases de nuestros productos y los balances pertinentes, de los cuales bueno, se puede observar el cromatograma que aportó nuestro cromatógrafo de gases, en el cual podemos observar el primer pico que corresponde al compuesto más ligero, que en este caso es el benceno, y el segundo corresponde al más pesado. Este cromatograma nos entrega datos de tiempos de retención y, y las diferentes áreas eh, que representa esto. Por ejemplo, el primer pico muestra, bueno, el primer pico, como les explicaba, al compuesto más ligero, y después se muestra la primera, segunda, tercera y cuarta muestra que obtuvimos de nuestro destilado, de nuestros productos, y los últimos picos representan el destilado promedio y al residuo promedio. Em, bueno, también podemos ver los resultados que se obtuvieron por diferencia de volúmenes, en el cual inicialmente tuvimos un volumen de alimentación de 200 milímetros. El volumen de destilado real que se obtuvo fue de 96 milímetros.
y el volumen de residuo teórico lo pudimos calcular de manera entre la resta de los 200 mililitros de alimentación inicial que tuvimos y el volumen de destilado real, obtuvimos 104 mililitros. En cuanto al volumen de residuo real fue de 85 mililitros. Esta diferencia se debe al volumen extraído por los viales. Bueno, en este caso no sería correcto evaluar el ajuste de las ecuaciones de diseño para la destilación continua, dado que la destilación que estamos realizando no es continua del todo, por lo tanto no se podría realizar dicho análisis. Bueno, debido a que la torre tampoco estaba aislada, las corrientes son enfriadas y dentro de ellas se genera una especie de reflujo, tampoco podríamos ajustar al modelo de destilación fraccionada. Los cálculos son la manera en la que se llevó a cabo todos los resultados de la misma manera como se vio en destilación diferencial. En cuanto a la evolución de la composición, podemos observar en el gráfico cómo va disminuyendo la concentración del benceno en el tiempo. Esto se debe a que a medida que transcurría el tiempo, el compuesto más volátil se va destilando y el fondo, que es el residuo, queda más rico en el compuesto más pesado. Con lo cual, en las últimas mediciones de la destilación también se puede ver. Bueno, como conclusión de esta experiencia de destilación continua, la experiencia nos permitió observar el comportamiento de una mezcla de benceno tolueno en una destilación semicontinua. En cuanto al punto de vista del diseño teórico, no fue posible aplicar ni validar las ecuaciones clásicas de diseño para la destilación continua, debido a que si bien se trabajó con alimentación y extracción de productos, el sistema no operó bajo régimen estacionario ni flujo continuo real, lo que impide aplicar modelos como el equilibrio de etapas o balances diferenciales típicos de columnas continuas. Eh, También existieron buenas pérdidas de calor y enfriamiento en las corrientes internas. Esto provocó un reflujo espontáneo no controlado que afecta la eficiencia de la separación. Y por último, bueno, el reflujo generado no fue regulado ni cuantificado, lo que impide aplicar un modelo de destilación fraccionaria como McKay-Tail, que requiere conocer la relación de reflujo y operar bajo condiciones definidas, ¿no? Y como conclusión final, a pesar de las limitaciones que tuvimos, la experiencia nos permitió conocer el funcionamiento de equipos reales de destilación, observar la separación parcial de componentes con diferentes puntos de ebullición y aplicar técnicas analíticas modernas como la cromatografía gaseosa. Muchas gracias, espero que les haya gustado.